Buenas tardes, estimados y estimadas colegas del Colegio de Profesionales en Orientación y demás personas que nos acompañan en este medio. Es un gusto compartir hoy con ustedes un tema muy importante que hoy nos compete y que vamos a compartir con la persona que les voy a presentar a continuación. El tema de hoy es la incertidumbre que provoca cambios sociales a partir de la pandemia, o la incertidumbre a través de estos cambios sociales que vienen de la pandemia. Y quien nos va a acompañar hoy es el máster Osvaldo Murillo Aguilar, quien es profesional en orientación, docente en la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica, quien además es autor de este libro que tengo por acá, es Los 6 pilares de la empleabilidad, cual les recomiendo que lo puedan adquirir con él mismo. Entonces, para iniciar, Osva, te doy la bienvenida. Si quieres dar un saludo. Claro, un saludo a todos y todas, los colegas especialmente, que están redoblando esfuerzos en cada quien en su área para poder dar atención a las personas, porque aunque no estemos con ellas en este momento físicamente, hacemos muchos esfuerzos por tratar de acercarnos. Así es, muchas gracias, Osvaldo, por compartir este espacio. Para eso hemos trabajado unas cuantas preguntas, entonces si querés vamos a iniciar con el tema. Okay. Bueno, en medio de las circunstancias actuales, ¿verdad? Una de las principales temas que surgen, ¿verdad? Es qué es lo que viene a futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos tiene por delante? Y ahí es donde sale este tema de la incertidumbre. Entonces, como primera cuestión, quisiera que nos comentes, ¿verdad? ¿Qué entendemos por incertidumbre? Eso es muy interesante porque muchos están hablando de la incertidumbre, lo puedes encontrar cuando entras a redes sociales y la gente está hablando de incertidumbre, pones las noticias y la gente habla de incertidumbre y la gente tiene una noción en función de lo que siente, que es la incertidumbre, ¿verdad? En función de la ansiedad que puede experimentar. Pero la incertidumbre básicamente es el no poder tener total control de lo que yo quiero que suceda y no poder prever las consecuencias de eso que está pasando. Entonces, definitivamente, eso genera un descontrol. Ahora, la incertidumbre, para estar más claros, yo podría irla definiendo como esa trayectoria que no es definida, que sucede en nuestra existencia y nos impulsa y nos empuja a generar cambios que muchas veces no sabemos o no tenemos certeza de hacia dónde dirigirlos con total confianza y que nos hace experimentar que nos falta algo, ¿verdad? Y Ujú. que ese algo que nos falta podría llegar a ser información valiosa para poder seguir construyendo nuestros proyectos. Pero mientras llega, nos hace sentir un desequilibrio. Ujú. Claro. Ahora, sabiendo, ¿verdad? Yo estuve repasando un poco el libro, ¿verdad? Tuyo, y una de las cosas, de las premisas que se dan por ahí es que la incertidumbre es una constante, ¿verdad? En la vida laboral. Entonces, sabiendo esto, ¿verdad? Que es una de las pocas constantes que tenemos en nuestra trayectoria laboral, ¿cómo podemos adelantarnos a ese proceso, ¿verdad? A esta incertidumbre. Sí, básicamente, al ser la incertidumbre una constante y que la hemos tenido siempre con nosotros, lo que pasa es que ahora los cambios son muchísimo más acelerados y por lo tanto la experimentamos con mayor cercanía, pero siempre ha estado. Lo que pasa es que el ser humano ha buscado la posibilidad de no querer la incertidumbre, no tenerla consigo, y eso es imposible. ¿Verdad? Es paradójico. Entre menos queramos la incertidumbre, más la vamos a tener ahí. Ahora, ¿cómo adelantarnos a ella? Bueno, hay que saber que siempre vamos a querer buscar un equilibrio, ¿verdad? Ujú. Siempre lo vamos a tratar de buscar. Y en el momento en que lo encontramos, que ya sentimos que estamos bien con nuestros proyectos y con lo que estamos tratando de dirigir en nuestra vida,
pasan situaciones que otra vez nos vuelven a decir, usted necesita seguir creciendo, mm, usted necesita seguir haciendo cambios, porque si se frena aquí, si para aquí, se va a estancar y nadie quiere estancarse. claro. Entonces es curioso, em, la incertidumbre nos mueve a crecer, nos mueve a generar cambios para el crecimiento. Hace poco leía un cuento y en ese cuento se narraba cómo un equilibrista estaba haciendo, ¿verdad? Ujú, Su espectáculo ahí y alguien le dice, qué es lo que buscas? Y entonces él dice, equilibrio. ujú, Entonces le pregunta, ¿por qué lo perdiste? ¿Lo dejaste tirado? ¿Dónde está? Y dice, es que ese es mi trabajo. Tengo que encontrar el equilibrio. Y cuando lo encuentro, lo vuelvo a perder para volverlo a encontrar, ¿verdad? Ese es el trabajo del equilibrista. A nosotros nos pasa lo mismo. Estamos buscando equilibrio, pero cuando lo encontramos, lo volvemos a perder para volverlo a encontrar, porque solo así claro, vamos a... Ahora, ¿cómo me adelanto a eso? Tengo que saber que está ahí, que ujú, cuando se presente, tengo que observarlo como una oportunidad y poder preguntarme, ok, ¿qué herramientas tengo para enfrentarlo? Y sobre todo, algo me quiere decir. Quiere decir que tengo que salir a buscar algo, o quiere decir que tengo que aprender algo, o tengo que buscar más información sobre algo. Entonces, es preparar a las personas para que cuando la incertidumbre se presente, esté ahí como como el mejor o la mejor estudiante frente a la incertidumbre, que la vamos a considerar una maestra. ujú, perfecto. Y es curioso también porque pensando en todo esto que me decías, ¿verdad? Me llega a la mente, ¿verdad? Cómo algunas personas quizás estuvieron en una zona de confort, ¿verdad? No sé si estancadas o decirlo de esa forma, y jamás pensaron necesitar la tecnología, ¿verdad? Para hacer su trabajo, por ejemplo. Sí, Pero la circunstancia, ¿verdad? Se vino sobre todos y por más de que usted sea tradicionalista, que le guste otro estilo de trabajo, pues te tocó, ¿verdad? Entonces, el haberse adelantado a ese proceso era esa forma de capacitarse, de formarse constantemente, de buscar la mejora continua y demás, ¿verdad? Pienso que es una buena forma de verlo. claro. Ok. Otra pregunta era, Osvaldo, ¿cómo nosotros como personas profesionales en orientación podemos preparar, ¿verdad? A las personas con las que trabajamos para esta incertidumbre, ¿verdad? Que es una constante, como lo veíamos. Sí, ya cuando nos toca trabajar con las personas, vamos a ver, el sentimiento que nos genera o nos despierta la incertidumbre, por más útil, beneficiosa o productiva que pudiera llegar a ser, no es agradable. Ujú, Esa es la pura verdad. Entonces, ¿por qué? Porque nos presiona, porque nos cuestiona, porque nos empuja a hacer algo que no queríamos y, y nos saca, como decías, de la zona de confort, ¿verdad? Incluso no, uno a veces está en una zona de confort, aunque no le guste estar ahí, aunque sienta feo, pero como es lo que conoce, pues no se quiere ir, ujú, ¿verdad? Porque da más miedo algo que no conozco. claro, Y por supuesto, o sea, si alguien me empuja a eso, a mí me da miedo, me genera ansiedad, no me gusta. Entonces la incertidumbre, vamos a ver, experimentarla no es bonito. Y por lo tanto hay que empezar por ahí, por validarle a la gente lo que está sintiendo, por validar que lo que está sintiendo y experimentando es real, que lo que está experimentando es algo duro, porque no sabe ahorita cómo enfrentar las cosas. Entonces, hay algo que empieza a bajar conforme la incertidumbre empieza a subir y ahí es donde hay que tener cuidado, que es la esperanza. ujú, Hace unos 4 años más o menos, algo así, escribía con la profesora Irma Arguedas un artículo que se llama La promoción de la esperanza en adolescentes en un contexto de incertidumbre. ujú, Ahí se los recomiendo, especialmente para gente que trabaja con población joven. Y, y poníamos ahí que en la incertidumbre y la esperanza son inversamente proporcionales. Es decir,
Entre más aumente la esperanza, más le bajo la sensación de incertidumbre, esa parte desagradable. Ujú, Por- pero ¿cómo hacer esto? Ahí nos planteamos el asunto, porque hasta ahí la teníamos clara, pero ¿cómo nos podemos agarrar de algo para poner a trabajar con la gente esa parte? Eh, entonces, ¿cómo promover la esperanza? Entonces nos encontrábamos con aportes como los de Frankl y como los de Eric Fromm, que dicen que yo para poder generar esa esperanza, yo le debo encontrar sentido a lo que me está pasando. ¿Verdad? ujú, Entonces, por ahí un poco fue que orientamos ese artículo para poder decirle a los jóvenes, ok, tenés que experimentar y empezar a trabajar cosas importantes en tu vida a partir de elementos prácticos. Número uno, a esta situación incierta, a esto que nos está pasando, a que no sabemos cómo controlarlo, tengo que tratar de encontrarle un sentido, es decir, un para qué está pasándome todo esto. Tengo que hacer algo de esta situación para poder sobrevivir, básicamente. Primero, por más cómodo y seguro que yo pueda sentirme en mi trabajo, si yo no me adapto a los cambios tecnológicos que estamos viviendo, cuando yo regrese a mi trabajo, yo tengo que saber que no voy a regresar en las mismas condiciones y que muchas cosas van a cambiar. Pero si yo pienso que voy a volver exactamente igual, puede ser que en mi trabajo me digan chao, así de fácil, aunque haya sobrevivido ahorita. Entonces yo tengo que despertar algo, ¿qué? El sentido de lo que pasa, con tres preguntas básicas para empezar a analizar cosas. Primero, ¿qué estoy haciendo? Frente a toda esta situación crítica, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he tratado de hacer distinto? ¿Qué he tratado de hacer diferente? ¿Qué sigo haciendo igual? ¿Cómo estoy visualizando mi trabajo? Y eso es como la parte del valor creativo que habla Frank. Y después de llevar a la gente a cuestionarse el valor experiencial, ¿verdad? El de aprendizaje. Es decir, ¿qué estás aprendiendo frente a todo esto? ujú. O simplemente estás renegando por lo que te está pasando, renegando por el coronavirus, renegando porque no me dejan salir, renegando por las restricciones del gobierno, renegando porque no tengo equipo suficiente, renegando porque el negocio se me vino abajo, pero no invertí el tiempo, el mismo tiempo que hubiera invertido renegando, no lo invertí creando algo distinto. Entonces yo tengo que aprender de esto y decir, bueno, ¿qué experiencia me está dejando todo esto? ¿Verdad? Y la tercera cuestión, que es el valor actitudinal, es con qué actitud, o sea, cuál es mi actitud para enfrentar esta situación. Porque puede ser una actitud completamente derrotista o puede ser una actitud más propositiva y decir, ok, esta situación está haciendo que mi negocio varíe o está haciendo que mi forma de aprender varíe y no me había dado cuenta que yo tenía este potencial, no me había dado cuenta que yo era capaz de crear estos elementos didácticos. Ejemplo, no sabía yo que era capaz de, no sé, de, de grabar un video en YouTube y colgarlo para mis estudiantes, Claro. algo así, Ujú, ¿verdad? Algo así. Entonces, esa es la actitud. Si yo voy trabajando estos tres elementos como mínimo, ¿verdad? Voy a poder trabajar el sentido de lo que me está pasando y por lo tanto aumentar la esperanza frente a la situación. ¿Por qué? Porque le voy a ver salida. ujú. Perfecto. Bueno, entre todo esto, ¿verdad? Que me comentas, que podemos sacar muchísimas cosas, ¿verdad? Un detalle importante ahí es el cómo esta incertidumbre, ¿verdad? Genera estrés en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la pregunta que tal vez ya nos has contestado un poco, pero quisiera retomarlo, es el cómo convertimos ese estrés en una especie de gasolina, ¿verdad? Que nos impulse a mejorar, que nos impulse a transformarnos, a reinventarnos, a buscar, ¿verdad? Esa adaptabilidad, flexibilidad, ¿verdad? Que mencionas también en el libro y ser mejores profesionales o profesionales más aptos, ¿verdad? Para el entorno que hoy en día estamos enfrentando. Sí. Em, ahí me quisiera detener en esas palabras que dice don Gastón en el libro de él, de Tres Ejes de Salud Mental, porque él habla de que
uno más que superar el estrés y enfrentarlo, termina por adaptarse a él, porque el estrés está ahí. Ujú, Es una fuente de vida, que nos dice que estamos vivos. ujú, Entonces, el estrés, ahora lo tengo que usar a mi favor porque me está empujando. Es decir, cuando yo siento estrés, siento tensión, siento que hay que hacer algo, siento que no puedo, que no me alcanza el tiempo. Entonces, yo tengo que hacer un alto en el camino, eso es lo que me está diciendo el estrés. Pare un momentico, respire profundo, ordene ideas y ubíquese. Eso es lo que me está diciendo el estrés. claro. Si yo no le pongo atención a esas señales y sigo, es como ir en una carretera y ver que hay señales de desviación, ver que hay señales de peligro, ver que hay señales de construcción y yo sigo en la misma velocidad. Cuando llegue a donde están construyendo el puente no va a poder parar y me mato. Ujú, Básicamente igual. Entonces, yo tengo que empezar a identificar las señales y decir, ok, eh, estoy excesivamente cansado, no estoy logrando sacar todas las tareas, no estoy logrando atender las cosas de la familia tampoco, porque ahora todo se combinó y me estoy acostando todavía más tarde, estoy dedicando más tiempo a las horas del trabajo, etcétera, etcétera. Y si yo no empiezo a ver esas señales y no hago nada al respecto, me voy a enfermar. Entonces yo lo que necesito es ver eso y ordenar ideas. ¿Qué es ordenar ideas? Ok, empezar a establecer prioridades. ¿Cuáles son las tareas prioritarias que tengo que empezar a sacar? Igual con los estudiantes tienen muchos trabajos de muchos profesores que ujú, toda la semana les dejan los trabajos, que si estuvieran en la escuela o en el colegio, es lo que estarían haciendo en esas 7 u 8 horas que están ahí. Pero ahora están en la casa y tal vez no se están logrando administrar con el tiempo o con los recursos, porque hay pocos y papá y mamá están trabajando también. ujú. Entonces, tengo que empezar a sacar qué es lo prioritario y sobre todo empezar a pensar, ok, de todo lo que hay que hacer y de todo lo que yo estoy pensando que tengo que asumir, qué realmente está bajo mi control y qué cosas no están bajo mi control. Y empezar a separar las que sí están bajo mi control y empezarlas a priorizar. Y con las que no están bajo mi control, dejarme de preocupar por eso, ¿verdad? Y ahí le voy a bajar un poquito también a esa parte y voy a ser más productivo. Buenísimo. Eh, por último, Osva, quería abarcar un punto que hablas en el libro, donde haces referencia a lo que son las paradojas, ¿verdad? Y Ujú. me gustaría, digamos, que profundicemos un poco en el tema y cómo podemos comprenderlas y agarrarnos de ellas, ¿verdad? Para un acompañamiento con las personas orientadas. Ok. Hay unas paradojas que salen o nacen de la situación sociolaboral actual del país. em, y un poco este libro surge de verdad de la perspectiva de varios profesionales que nos dicen cuál es su perspectiva de- de, del perfil que buscan los empleadores para trabajar en este contexto. Y resulta que eh, es posible encontrar 4 paradojas. ¿Qué son las paradojas? Bueno, son afirmaciones que tienen, por decirlo así, como dos extremos y ambos extremos parecieran ser igual de importantes, igual de necesarios, pero que pareciera que yo me tengo que decidir por alguno de los dos extremos y tomar decisiones. Entonces la gente cuando está parada en medio de una paradoja, está frente a dos extremos y no sabe a qué darle prioridad y cómo trabajar eso. Entonces empieza a sentir más incertidumbre. Entonces lo de las paradojas, yo digo que las paradojas incrementan la sensación de incertidumbre. Ujú, La primera, yo le llamo que es la estabilidad versus la flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo como persona trabajadora siempre voy a buscar la posibilidad de ser o estar estable en mi trabajo, ¿verdad? Tener mi sueldo mes a mes, tener, qué sé yo, entrar en una planilla de una buena organización y que yo ahí ya pueda mantenerme y seguir creciendo y mantenerme en progreso, básicamente.
Todos soñamos con eso en algún momento, por lo menos la mayoría. Pero también es cierto, incluso si es mi propio negocio, que esté estable, obviamente. Ujú, Pero también el mercado de trabajo está diciendo, yo busco gente flexible, gente que se adapte al cambio, gente que siempre esté dispuesta a generar cosas diferentes. Entonces no quiero nadie que se me estanque mucho en un mismo lugar o en un mismo puesto durante mucho tiempo. Entonces ahí ya encontramos, bueno, yo quiero estar estable, necesito estarlo, pero el mercado de trabajo me dice que para poder estarlo yo tengo que estar flexible. ujú, Entonces es paradójico. La única manera de que usted pueda estar estable es estar cambiando, ¿verdad? Y ahí está la paradoja del asunto. No es sencillo, ujú, evidentemente, poderlo entender y mucho menos manejar. Entonces, esa es una de las paradojas que la gente tal vez no tiene clara, pero sí la experimenta y le hace sentir que no puede salir con todo, ujú, ¿verdad? Esa es una. La otra es, se ha vuelto tema más o menos reciente de conversación, y es que la gente cada vez se titula más, es decir, tiene más títulos, incluso universitarios, y salen de la universidad, que tienen una licenciatura, se quedan en la universidad, siguen con los posgrados, siguen con el otro posgrado, salen del país, vienen con otro posgrado, etcétera. ujú, Hay mucha titulación, pero, ¿verdad? Y como hay varias universidades también, entonces la gente tiene, al parecer, más acceso a poder titularse. Muchos, incluso muchos técnicos, ya se convirtieron en carreras profesionales, que comenzaron como técnicos, ahora son carreras profesionales en alguna universidad y se titulan como, qué sé yo, como licenciado. Entonces, hay más acceso a eso. Pero, curiosamente, el mercado de trabajo te dice que tener un título no te garantiza necesariamente tener un empleo. ujú, Y lo podemos ver. O sea, claro, podemos ir a las encuestas de empleo y nos damos cuenta cuántas personas con títulos universitarios están desempleados. Eh, Vas a las casas empleadoras, a la gente que hace outsourcing ujú, y demás, y vos les preguntás por qué, cuáles son los elementos de peso para poder contratar a alguien, y te dice, bueno, sí, obviamente que tenga una titulación en lo que dice que es especialista, pero más allá de eso, que tenga competencias blandas. Eso es lo que te están diciendo. ujú, ¿Cuáles son las famosas competencias blandas? Que sepa trabajar en equipo, comunicarse adecuadamente, tener liderazgo, ser proactivo, tener iniciativa, eh, trabajar bajo presión, tener disponibilidad, flexibilidad, eh, capacidad de aprendizaje, capacidad de moverse a otros espacios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando dicen, ok, eh, aquí no está el perfil de personas que necesitamos emplear, eso dicen muchas empresas, pero no porque la educación sea mala, de hecho no es así, porque la formación, por ejemplo, técnica de nuestro país es muy buena, o en las universidades también muy buena. Lo que pasa es que empiezan a mostrar deficiencias en estas otras áreas. Y ahí es donde deberíamos entrar nosotros desde orientación en la formación de estos muchachos, porque esa parte nos corresponde a nosotros en la formación integral de la persona, más allá de lo técnico, ¿verdad? Entonces, eso es interesante. La otra paradoja es que hay mayor crecimiento de tecnologías de la información, hay muchos accesos tecnológicos. Ahorita estamos usando uno de ellos, pero también existe una brecha digital. Y esa brecha digital, a veces, no siempre, pero va de la mano también con brechas generacionales, ¿verdad? Vean qué interesante. Ahorita nos dimos cuenta, pensamos que ya habíamos salvado la brecha de generacional, tecnológica, sobre todo la tecnológica. Y vino esto a revolucionar toda la manera en la que nos estamos comunicando y nos dimos cuenta de que hay muchas personas que efectivamente esa brecha tecnológica, aunque tengan el aparato en la casa, no tienen la formación para usarlo. claro, Y ahí está lo mismo. Lo decíamos también en los colegios, o sea, podemos tener las computadoras que nos donaron, todas las que ustedes quieran, las más nuevas, las tablets, lo que quiera, que si el estudiante, la familia o el profesional que va a hacer uso de ellos no tiene la formación, de nada les sirve.
Son cosas nada más. son cosas. Ahí están, muy bonitas, Ujú, pero no las puedo usar. Entonces exacto. ahí vemos otra paradoja. Hay mucho, pero no lo podemos usar. Hay muchas posibilidades de comunicarnos, pero la comunicación no es la adecuada, y etcétera. Y la última paradoja es el individualismo versus el trabajo en equipo. Si vamos a la calle a ofrecerlos, por ejemplo, servicios de orientación laboral, nos vamos a dar cuenta que lo más fácil de vender es trabajo en equipo, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente lo compra más diciendo que es team building, es lo mismo. Entonces, pero resulta que vos muchas veces dentro de la organización haces todo lo necesario para hacer todas estas capacitaciones de trabajo en equipo, pero lo que querés ver es cómo se desempeña ese fulano o esa fulana en el equipo para ver cómo sobresale y eh, premiarlo por sobresalir tanto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Que sepa trabajar en equipo o que pase por encima del equipo y utilice el equipo para salir adelante? ¿Qué es lo que Ujú, estás buscando? Entonces la gente no es tonta, la gente lee esto y lo sabe. Y cuando trabaja en equipo, muchas veces eso es lo que está buscando. Eh, entonces dice, bueno, ¿trabajo en equipo o no trabajo en equipo? ujú. El asunto aquí es como resolver este asunto y es buscar el equilibrio. La paradoja no la vas a resolver, es eso, es una paradoja. Entonces el Claro. asunto es, eh, ¿cómo me puedo mover? Yo tengo que aprender a moverme entre los extremos de la paradoja, ¿verdad? Entre un extremo y otro, porque ambos me interesan, ambos me son importantes, pero yo tengo que traer lo mejor de cada extremo para beneficiar al otro. En este último, cómo mis potencialidades contribuyen al equipo, pero al mismo tiempo cómo el equipo como un todo me potencia a mí y yo tengo Ujú, que ir alimentándome de ambas partes y yo alimentar el equipo. Si logro entender eso, me va a ir mucho mejor y puedo resolver este asunto de disminuir el sentimiento de incertidumbre. buenísimo, esa forma de verlo como una balanza, ¿verdad? En cada una de las paradojas y buscar ese equilibrio. Creo que es una de las tareas que tenemos que pendientes ahorita, ¿verdad? Cada uno de nosotros con este nuevo contexto y buscar el equilibrio en cada una de estas paradojas para salir adelante, ¿verdad? Y de la mejor forma y llevando a cabo nuestras tareas particulares. Para cerrar, Osvaldo, no sé si querés decir algunas palabras de cierre antes de despedirnos. Sí, mira, a mí me parece muy importante ahorita que estamos en este tiempo de aislamiento social. Yo tengo que buscar la manera como orientador, como orientadora, independientemente de dónde trabajes, si es colegio, escuela, U, etcétera, sistema penitenciario, Lina. No estamos trabajando con la gente tú a tú ahorita, así, de forma presencial, entonces se nos limita un poco la atención y tenemos que empezar a hacer materiales y demás que les permitan a la gente en este espacio en el que se mueve tomar un momentito para analizarse a sí mismo. Entonces, Ujú, que esas tareas, y esta es como una sugerencia nada más, o esos materiales que hagamos para las personas orientadas que están allá en sus casas, les permitan al menos tres cosas. Primero, como decía Bertones de logoterapia, un argentino, salir. Y usted me va a decir, estamos en cuarentena, no podemos salir. Sí, efectivamente, pero el asunto es este. Usted está en su casa, sí, no puede salir a la calle, no. La idea es que usted salga de usted mismo para que se visualice como una persona que necesita muchas cosas, ujú. que tiene carencias y cómo este aislamiento le tiene que llevar a salir de sí mismo para verse desde otra perspectiva, ¿verdad? Entonces, ojalá generar preguntas o algún material que le permita a la persona reflexionar sobre quién es y qué está haciendo y para qué hace las cosas, básicamente. Y como segundo aspecto, hay una S que se llama servir dentro de esta propuesta logoterapéutica que dice que yo tengo que empezar a servir. ¿Qué es eso? Poder hacer algo por alguien más y que si yo hago algo por alguien más, eh, va a ser más significativo para mí lo que yo estoy viviendo. Entonces, si usted está en la casa y está conviviendo con alguien, ¿qué es lo que se propone hacer para esa otra persona? Para hacer feliz
o darle momentos más alegres a esa otra persona. Puede ser su familiar, ¿verdad? Un amigo, tu pareja. ¿Qué va a hacer por esa persona? Propóngase servirle en algo y va a ver que este tiempo de cuarentena lo vamos a hacer muchísimo más provechoso, ¿verdad? Esa parte es muy importante. Y la sabiduría es siempre preguntarnos, ¿qué estoy aprendiendo de todo esto? No puedo salir igual que como entré a la casa hace un mes, 2 meses. Tengo que salir diferente. ¿Qué es lo que voy a salir a aportar distinto que me permitió vivir todo este asunto? Si yo lo hago, logro hacer estas tres cosas, reflexionar sobre estos tres aspectos. Si yo logro que mis orientados, mis orientadas, se cuestionen sobre estos elementos, cuando los logre recibir, ahí donde yo trabajo, voy a encontrar personas con mayor sentido de lo que hacen y por qué lo hacen. Perfecto, una excelente enseñanza, Osvaldo. Me parece que estos 3 puntos tenemos que aplicarlos en nosotros mismos, ¿verdad? Reflexionar, ¿verdad? En cómo vamos a salir ante esta pandemia, ante esta nueva realidad y qué clase de personas profesionales queremos seguir siendo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser esa persona que va a volver al contexto futuro, ¿verdad? Ante la incertidumbre? Entonces, Y el librito, David, nada así más es. ahí para hacer la promoción. Ahí me Buenísimo. contactan o por el Facebook o al correo o en el mismo CPO les pueden dar mis datos y con mucho gusto. Así es, yo lo tengo hasta con dedicatoria, así que ahí se los recomiendo. Y pues no, a seguir adelante. A todos los que nos acompañaron en este espacio, pues muchas gracias por el tiempo. Esperamos que sea de beneficio para cada uno de ustedes. Y de esta forma nos despedimos. Muchas gracias, Osvaldo. No, con mucho gusto y que esté muy bien. Saludos. Hasta luego.